Del Señor. Buenas noches, hermanos de comunidad Ágape. Por ahí envíenos un mensajito si sí se escucha el audio. Ya cambiamos por ahí de cámara, entonces no sé si se escucha. Si se escucha, háganoslo saber. ¿Sí? Bienvenidos por ahí los hermanos que están conectando, hermana José, Bianca, hermana Alejandra. Bienvenidos, Dios les bendiga, qué gusto verlos. Una disculpa. Anteriormente tratamos de conectarnos, pero tuvimos un fallo en la transmisión, en el audio de la transmisión. Pero gracias a Dios ya tenemos resuelto este asunto. Solamente necesito que por ahí nos confirmen si nos escuchamos, pero parece ser que sí. Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Que Dios les bendiga. Hermanos de la iglesia, Comunidad Cristiana Ágape y hermanos de Comunidad de Gracia, nuevamente bienvenidos. Qué gusto es poder compartir con ustedes como iglesias hermanas en Cristo Jesús la fe que nos une, el amor de Dios, y en un tema tan interesante y más allá de interesante, tan necesario de tocar, que es este asunto de la depresión, un tema que creo yo que poco se aborda todavía en las iglesias cristianas y a veces lo abordamos de una forma muy limitada. Pero bueno, hoy me siento bien dichoso, bien contento de que está con nosotros mi hermano, pastor, mentor, pero sobre todo mi amigo, el pastor Alexis González. Hermano Alexis, bienvenido. Gracias, Nail, es un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Es un gusto tenerlo por acá y compartir la palabra de Dios con usted, pastor Benny, que pues está como cada reunión con nosotros. Y bueno, un servidor, para quienes no conocen al pastor Alexis, que yo sé que la mayoría lo conocemos, él es pastor en la iglesia anglicana, pastores de formación presbiteriana, y bueno, es muy versado en los asuntos teológicos, pero también en este tema de la depresión, y hoy va a estar compartiendo con nosotros de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Yo quiero que nos acompañes a orar y que tú le pidas al Señor, Señor, toca mi corazón, abre mi corazón. Si sabes que alguien está pasando por esta situación, comparte la transmisión, ayúdale, háblale de parte del Señor. Pero también si tú estás pasando por esta situación, estoy seguro que Dios quiere tratar contigo esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesucristo, que tú toques nuestra vida. Que este tiempo, Señor, no solamente sea de información, sino que sea de transformación. Ayúdanos, Señor, a conocerte más a través del dolor, de la enfermedad, de las situaciones difíciles. Pues tu palabra dice, Señor, que tú no estás lejos de ninguno de nosotros. Tú estás cerca de cada uno. Te pido, Señor, que podamos tener un acercamiento a ti en medio de la crisis en la que vivimos en el mundo, en la sociedad, y en medio de estas enfermedades tan terribles. Padre, estamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Y, Pastor Alexis, vamos a platicar un poquito de la depresión, algo que cada día es más sonado, no solo en la iglesia, también fuera de ella e incluso dentro de los círculos de liderazgo en la iglesia, ¿no? Nosotros, los pastores. Me encantaría que nos platicara, pastor, ¿qué es la depresión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de depresión? Bueno, sí, mire, cuando nosotros hablamos de depresión, clínicamente hablando, es cuando nosotros estamos tristes más de 2 o 3 semanas. Si permanecemos tristes más de 2 o 3 semanas,
podemos decir que ya estamos en un cuadro leve de depresión, ¿verdad? Podemos definir la depresión como una enfermedad mental. Es una enfermedad mental, porque como todos sabemos, cuando Dios creó el mundo, todo estaba en armonía. Cada cosa creada estaba en armonía. Cada órgano del sistema de nuestro cuerpo estaba bien, funcionaba como debía ser. Pero a raíz de la caída, la muerte y la enfermedad entran al mundo y entonces empezaron a aparecer enfermedades que antes no existían. El corazón, el pulmón, el hígado y aún el cerebro humano no se escapó a los efectos del pecado. Entonces, el cerebro, al ser un órgano de nuestro cuerpo, también puede enfermarse. Y una de tantas enfermedades que padece el cerebro es la depresión. Cuando hablamos de depresión clínica, hablamos de que nuestro cerebro está fallando en algunas conexiones químicas, nerviosas y eléctricas en el cerebro. Entonces, ¿qué es la depresión? Es un estado de tristeza permanente que puede durar mucho tiempo. Si no se trata, puede durar toda la vida. Y esto puede desencadenar en otras enfermedades. Cuando hablamos de estas llamadas enfermedades mentales, pareciera ser que hay un estigma o como cierto miedo a hablar de ellas, porque no sé si usted recordará, o Pastor Benny, que por allá de los años 90, 80, cuando se hablaba de una enfermedad mental, era sinónimo de estar loco. Se decía, un enfermo mental es un loco. Pero creo que hoy nos damos cuenta que ahí esto es un poco más natural e incluso común. Las enfermedades mentales es algo que puede pues sorprender a cualquiera. Incluso podríamos decir, pastor, que un cristiano puede padecer depresión. Un cristiano puede y pasará en algún momento de su vida por la depresión. De hecho, fíjate que datos recientes dicen que al día de hoy aproximadamente se calcula que hay 300 millones de personas en el mundo padeciendo de depresión. Los cristianos formamos parte de este mundo, o sea, en el sentido de que estamos en la sociedad, interactuamos con las demás personas. Claro que un cristiano se puede deprimir. Y quizás lo platiquemos más al rato. Esto no debería de ser sorprendente para nadie, ¿verdad? Como vamos a ver, hay ejemplos bíblicos de hombres santos, hombres piadosos que se deprimieron. Claro que sí. El asunto es, ¿cómo manejamos esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo que vamos a platicar más al ratito. Ok. Dentro de esas limitantes, no sé familia si estarán de acuerdo conmigo también que entre esas limitantes está el miedo, el estigma a las enfermedades mentales. Y no sé, Pastor Benny, alguna vez nos ha tocado, yo que sí lo recordamos, en determinados círculos de personas, hermanos sinceros, que buscan remediar o ayudar a remediar estos problemas, pero con algunas ideas que pueden perjudicar en vez de ayudar, ¿no? Por ejemplo, alguien que está deprimido se le dice, no, pues probablemente tú lo que tienes es que estás endemoniado, tienes X. ¿Cuál es la verdad alrededor de eso, pastor? Yo creo que, dice hermano Alexis, hermano Nay, que creo que los líderes, los pastores, queriendo hacer un bien a la iglesia de Cristo, creo que se le ha hecho daño aparte en parte con esas enseñanzas. No. Por ejemplo, el tiempo que nosotros estuvimos en la denominación donde estábamos, si a alguien se le diagnosticaba depresión, casi era una forma obligada de decirle tienes que sanar con oración. Estás sacando. Exactamente. Y si alguien le decía, no, pero consulta al psicólogo o al psiquiatra, entonces lo que decía el pastor Day lo relacionaban con que estaba loco. Es más, el creyente decía, ¿qué crees que estoy loco? O sea, yo no tengo un problema mental, yo no estoy loco. Voy a ir a parar al cerro, decía, ¿no? Al loquero. Entonces, creo que mucho ha dañado esta enseñanza de los líderes a la iglesia, a los creyentes, y los creyentes se han vuelto recios en ese punto. Cuando nosotros hemos encontrado en la Biblia que Dios nos ha dado su providencia divina, que es por ejemplo en este caso la ciencia, el conocimiento de los doctores, no todo la medicina. Yo creo que es bueno que fuéramos nosotros siendo conscientes
de inculcarle a la iglesia que cuando esté pasando por un mal de estos, pues pueda recurrir al médico, no a la ciencia, porque esto ha llevado a mucha gente que muera en la ignorancia, ¿no? En la ignorancia del conocimiento de la medicina. Que Dios no prohíbe la medicina en ningún momento. Podamos recurrir, no nos impide, no es pecado que un cristiano vaya al psicólogo o al psiquiatra, no es pecado. Fíjese, pastor, que yo aquí, iglesia, quiero comentarles algo que quizás les vaya a sorprender. En una ocasión, yo visitando a un paciente en un centro psiquiátrico, uno de los médicos jefes de ahí del centro psiquiátrico, yo le hice esta pregunta: oiga, ¿y cuántos de los que están aquí creen en Dios? Y dice, la mayoría son cristianos. Dice, pero le voy a decir algo interesante. Si en este momento se les quitara la culpa que traen, se curaría el 70% de las personas que están aquí. Ese es un dato que a mí me llamó la atención, porque efectivamente, pastor, no es quizás con una mala intención, pero hay mucha ignorancia en la iglesia sobre qué es la depresión. Por ejemplo, quisiera explicar un poquito cómo funciona el cerebro, ¿sí? El cerebro está flotando en agua, ¿sí? Y las emociones, los sentimientos que nosotros percibimos como emociones, realmente son fluidos químicos y neurológicos. Entonces, cuando se desajusta ese equilibrio químico y eléctrico en el cerebro, pueden haber muchos episodios de enfermedad mental, como psicosis, manía, depresión, obsesión, etc. Un sinfín de enfermedades. Pero, hermanos, debemos de tener claro esto. La depresión puede ser algo genético, inclusive. Algo que se hereda, hermanos, de la familia. Y un dato curioso es que si por lo menos uno en la familia ha tenido depresión, lo más seguro es que más de su familia lleguen a padecer depresión. Realmente, hermanos, cuando entendemos que muchos de los casos de depresión tienen su factor en lo físico, en el cuerpo, dijo Jesucristo, el enfermo no necesita médico. Digo, el sano. El enfermo, entonces, sí necesita médico. Entonces, la invitación que yo sí hago a la iglesia, en especial a los líderes, es que estudien más sobre el tema. Sí, no podemos achacarle la depresión siempre al demonio, al diablo, ¿no? Aunque existe una depresión espiritual, pero lo vamos a ver más adelante, pero sí en muchas ocasiones es una relación entre lo espiritual y lo físico, en ambas partes. Entonces, eso es algo que yo quiero aclarar, porque efectivamente en el afán, hermano Benny y Naim, de querer a veces ayudar a alguien, pues lo hacemos sentir más mal, ¿sí? Más culpable. Esta famosa frase, Naim y hermano, que le decimos a un deprimido: échale ganas. Y yo siempre respondo: ¿qué es echarle ganas? ¿Dónde se echan las ganas? Cuando la persona deprimida no es porque quiera estar deprimida, no se trata de echarle ganas, se trata de buscar ayuda, ¿sí? Pero primero debemos ser conscientes que sí es posible que un cristiano de fe, de mucha fe, muy espiritual, pueda caer en depresión. Claro. Eso, hermanos que están en la transmisión, creo que debe de sentar las bases de algo. Y es que la depresión no siempre está relacionada con nuestra calidad de vida cristiana. No siempre está relacionada con nuestra devoción. Es decir, no seamos víctimas, porque puede pasar, yo lo he vivido, no seamos víctimas de ese pensamiento que a veces nos hace creer que si nosotros estamos sufriendo, ya sea depresión o cualquier otro tipo de padecimiento, bueno, tú estás viviendo esto porque el Señor no te ama, o porque Dios ya te dejó. Es que te falta fe. Es que acuérdate que tú hiciste daño y tarde o temprano Dios se va a desquitar contigo, ¿no? Todos ese tipo de pensamientos destructivos, hermanos, poco ayudan a la condición de la persona, de las personas que vivimos en este tipo de situaciones. Sin embargo, la compañía de Dios es esencial, sumado a aquellos elementos que Dios nos da en su providencia, como no es la medicina.
Pastor, me encantaría que nos platicara o que nos animara un poco a romper esa valla que tenemos los creyentes, sobre todo de iglesias evangélicas, y me incluyo, creo que también de iglesias pentecostales, hacia el acudir al médico. Yo estoy consciente que ahorita ha cambiado mucho más la situación de hace 20 años, porque por ejemplo hoy nos da gripa, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, familia, que pues nos tomamos la pastillita para la gripa, pero cuando se trata de la enfermedad que tiene que ver con un trastorno mental, como que ahí nos resistimos, como que hay todavía una pared que nos impide ir, un tabú, y decimos, no, ¿cómo voy a ir a tomar esos medicamentos? Y se piensa que esos medicamentos lo van a volver a uno adicto, que le van a hacer a uno daño, que uno va a quedar mal de la mente si toma los medicamentos. Pastor, ¿qué relación habría entre tomar medicamentos y la fe en Dios? Ok. Miren, hermanos, la gracia de Dios se manifiesta de 1000 formas. Dios le ha concedido al hombre la capacidad de crear medicamentos para curar enfermedades. Por ejemplo, hermanos, algo que yo he escuchado mucho en las iglesias es: no tomes esas pastillitas para la depresión porque te vas a volver adicto a ellas. A ver, miren, hermanos, un diabético se pone insulina porque su páncreas ya no segrega insulina. ¿Qué pasa si él no se pone insulina? Empeora, ¿verdad? Entonces, una persona que ya no tiene la glándula tiroides, ¿qué hace para sustituir esas hormonas tiroideas? Toma suplementos para suplir la glándula tiroides. ¿Pero qué creen? Lo mismo pasa en el cerebro. Existen algunos químicos que se llaman neurotransmisores, que son la dopamina, la serotonina, la adrenalina, etc. Cuando hay un desbalance en estos químicos, viene una depresión. Ahora, la gracia de Dios ha permitido que el ser humano estudie ese comportamiento físico, neurológico, y cree compuestos y medicamentos que regulan esos niveles químicos en el cerebro, ¿sí? Entonces, no te crean adicción. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es estimular a que tu propio cerebro capture la serotonina y la tengan en el cerebro. De hecho, la serotonina es llamada la hormona del amor, del buen dormir, del buen descansar. Una persona que está en los niveles óptimos de serotonina es una persona que duerme bien, come a sus horas, tiene sueño a la hora que tiene que acostarse, se levanta con energías. Hermanos, no dejemos que la ignorancia se apodere de nosotros, ¿sí? El cuerpo hay que cuidarlo, y la gracia de Dios se ve reflejada en los medicamentos que Dios ha permitido en su gracia. Es más, yo diría, gracias a Dios por los medicamentos, porque si no, hermanos, no sé cómo estaría el mundo. Así es que, hermanos, antes de emitir un juicio en contra de los medicamentos, informémonos bien. Vayamos con alguien que realmente sepa del tema. Más adelante, al final, les voy a compartir una experiencia real que yo tuve en la iglesia. Pero sí, hermanos, informémonos, ¿sí? Acudan con un profesional, pregunten, estudien. Ahorita podemos estudiar muchas formas el funcionamiento del cerebro. Si es que no le temas al medicamento. Cuando es necesario, hay que tomarlo. Qué importante, hermanos, y quédese por favor, porque vamos a hablar a mitad de esta plática todavía de qué es la depresión espiritual, y finalmente cómo sanar la depresión o cómo ayudarnos a sanar la depresión. Pero haciendo énfasis en lo que hemos estado comentando de forma introductoria respecto a los medicamentos, la fe cristiana, a veces ocurre, y creo que es muy común en todas las enfermedades, dentro de la iglesia cristiana somos muy propensos a usar ciertos sustitutos. Decimos, bueno, yo no voy a tomar el medicamento
pero me voy a tomar esta otra cosa que puede ayudar a la depresión. Y probablemente sí puede ayudar, pero a lo mejor no va a reemplazar el medicamento. Dentro de esos sustitutos, algunas veces hemos puesto, pastor, a la oración. La oración, hermanos, no vaya a pensar que yo creo que no debemos de orar. El pastor Benny, el pastor Alexis, son hombres de oración. Son personas que creen que debemos de orar. Es más, hermano, te detecten algún tipo de enfermedad, pasas alguna situación difícil o algún problema, lo primero que debemos de hacer es orar. La oración no puede ser sustituida por nada, porque la oración es la comunión, el contacto con el Señor, con el Creador. Es no solamente donde pedimos, sino también donde derramamos nuestro corazón ante ese Padre amoroso que nos muestra su misericordia. Sin embargo, familia, la oración no es un sustituto de tomar el medicamento. Ahora, hago un paréntesis ante todo esto. Pastor, ¿usted cree en los milagros, verdad? Claro. Pastor Benny, ¿usted cree en los milagros? Nosotros creemos que el Señor hace milagros. Y creemos que aquel milagro es donde no hay una intervención humana. Y el Señor de una manera sobrenatural puede sanarnos porque Él es poderoso. Sin embargo, Dios es bien claro cuando nos muestra que no se va a manifestar a través de un milagro. Por ejemplo, yo tuve una tos hace unos días terrible. Y yo dije, Señor, sáname de esta tos, porque yo necesito predicar a los hermanos. Pero pasaron 6 días y la tos no se me pasó. Al 8º día dije, Señor, yo creo que no va a haber milagro, pero si hay tu intervención a través de la ciencia. Y me fui al consultorio médico y ya estoy mejorando. Entonces, en el asunto de la depresión, aunque Dios puede hacer un milagro, y no dudo que entre nosotros exista alguna persona que pueda decir, a mí Dios me sanó milagrosamente de la depresión, debemos de tener en cuenta que el hecho de orar no siempre significa que no debemos tomar los medicamentos. Pastor, entonces, ¿qué papel tiene la oración en una persona que está pasando por depresión? Bueno, quiero aclarar algo. El alma y el cuerpo están entrelazados. Cuando algo le pasa a mis emociones, mi cuerpo se va a ver afectado. Recordemos, hermanos, que la oración es un puente. Es un puente que nos conecta con el soberano del universo. ¿Sabes lo que significa eso? Estar en contacto con el soberano del universo. Te lo explico mejor. Imagínate que tú eres un pequeño que vas a cruzar una avenida llena de autos, una pista, pero tu padre te toma de la mano. ¿Tienes miedo de cruzar la calle? ¿No? ¿Sientes que se te va a venir un tráiler encima? ¿No? Te inunda una confianza al saber que tu papá te tomó de la mano y confiadamente pasas la calle hasta sin ver los carros. Pero tú estás completamente seguro que estás en buenas manos. La oración es lo mismo. No oramos, hermanos, solamente para pedir. También oramos para agradecer, para alabar al Señor. Hermanos, la oración es vital para el que está deprimido. Así es. Pero hago una aclaración. Pastor, fíjese que me cuesta orar. Me cuesta orar. ¿Qué hago, pastor? Ahí va un consejo, hermanos. La depresión causa un problema que se llama obnubilación. ¿Qué es obnubilación? Se los voy a explicar a detalle. Y si tú te identificas con esto, es bueno que te preguntes si también estás pasando por depresión. Sentir una especie de nube de dudas y temores siempre encima. ¿Te sientes así? Una neblina que no te deja ver las cosas como son realmente. Comenzamos a pensar, esto no termina, esto no va a acabar, esto va de mal en peor, esto no se va a ir. Los problemas parecen más grandes, e incluso más grandes que las promesas de Dios. ¿Sí? Los problemas se empiezan a ver más grandes que las promesas de Dios. Las heridas, el dolor, vencen tu fe. Como resultado, parece que tú ya no perteneces a esta vida, a este hogar que se llama planeta Tierra. Y en vez de buscar razones para alabar al Señor, empiezas a maldecir
en tiempos de crisis. ¿Te ha pasado eso? Sin temor a equivocarme, te digo, tienes depresión. Sabemos que como creyentes tenemos razones de peso para sentir gozo. Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo caído, hermanos. Al conocer a Cristo, el Espíritu Santo nos abre los ojos y podemos ver la maldad del mundo que no veíamos. Eso también nos sensibiliza más, hermanos. Pero déjenme decirles algo. La depresión no tiene por qué ser mala, si la sabemos ver en su debido lugar. Por ejemplo, hermanos, David compuso muchos salmos estando deprimido. Así es. ¿Y no es cierto que los salmos nos infunden confianza? Sí. Si él no hubiera estado en ese estado de depresión, nosotros no nos identificaríamos con la palabra de Dios a ese grado. Entonces, si no hubiera estado afligido Job, tampoco hubiéramos aprendido de todas las lecciones maravillosas que Dios le dio a Job. Entonces, creo que el asunto realmente es cómo vemos el problema. ¿Sí? A veces estamos mal enfocados en el punto. Hombres de Dios y santos se deprimieron. ¿Pero qué les ayudó? Su comunión, su relación con Dios a través de la oración. Pastor Alexis, tocando el punto de grandes hombres de Dios que pasaron por depresión, como lo fue David, el profeta Jeremías, que hasta tiene un libro que se llama Las Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Otro hombre fue Job, ¿no? Sí. Elías, el que venció a 450 profetas de Baal, litros de acera, y al otro día amaneció deprimido y ya se quería morir, ¿no? Sí. Bueno, hermano, hay un buen número de gente, de creyentes de pueblo, repartidos por los últimos acontecimientos que vienen de esta forma. Que se suicidó un pastor en los Estados Unidos. Sí. Otro pastor en los Qué Estados tema. Unidos. En Brasil hace poco se suicidó otro pastor. Pero se ha dado así, uno tras de otro. Sí. Se están suicidando los pastores por la depresión. Entonces escuchamos a un pueblo, a la iglesia de Dios. Algunos dicen, qué terrible, ¿no? Qué tremendo. Pero no falta el creyente aquel que emite un juicio contra los pastores. Ah, pues no que era pastor. Pues no que los pastores son bien aguantadores. ¿Por qué ahora se suicidó? Unos así medios locos, ¿no? Dicen, tienen el espíritu de Judas. Los pastores se van a ir al infierno porque se suicidaron y estaban deprimidos. Y por lo que entendemos, los pastores no se deprimen. Son unos sanzones. Díganos algo de su pastor. ¿Quieren que les diga la verdad? Claro. Los pastores son más propensos a la depresión de lo que no se imaginan. ¿Saben lo que significa, hermanos, llevar una congregación de 50, de 20, de 10, de 15, de 100 y al mismo tiempo luchar contra los propios problemas personales, mantener una familia y si trabaja el pastor aparte secularmente? ¿Saben lo que implica eso? Todo pastor debe llevar la carga siempre con otros pastores. Y es precisamente, hermanos, que nadie es inmune a la depresión. Nadie es inmune a esto. En cierta ocasión yo escuchaba una conferencia cuando le hacían a un pastor muy famoso en Estados Unidos la pregunta, ¿puede un cristiano suicidarse? La pregunta no es si puede suicidarse, la pregunta es, ¿puede una persona, un cristiano, ponerse triste? Sí. ¿Puede ponerse triste al grado de caer en depresión? Sí. ¿Puede un cristiano con depresión no querer vivir? Sí. ¿Puede un cristiano con depresión no queriendo vivir quitarse la vida? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos impacta el tema del suicidio? Que es el quitarse la vida. Porque es algo, ayúdame ahí la palabra, es algo súbito, algo inesperado en muchas ocasiones. Pero ¿cuántos tipos de suicidios hay, hermanos? ¿Les gusta la coca? ¿Les gustan las carnitas? Las carnitas. ¿Son sedentarios? ¿No hacemos ejercicio? ¿Somos pasivos?
hermanos, eso nos resta la vida también, pero más lentamente. Entonces, sí, hermano Benny, es una gran preocupación que esto está pasando, pero yo quiero ser claro en el tema. Y para no entrar en debates teológicos en cuanto a eso, creo que muchos de esos problemas, hermanos, se hubieran podido resolver con el conocimiento correcto en cuanto a qué hacer al respecto. Claro. Creo que muchos de los aspectos sí ha influido un mal entendimiento de lo que es la depresión. Sí. Sí, hermano. Gracias, Pastor Alexis. Y bueno, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, como dijo el pastor, vamos a sentir alguna especie de depresión, ya sea clínica, emocional, por algún evento externo, en un tiempo de luto, de pérdida. Pero también a lo mejor nos toque, y esto es bien interesante, familia, nos toque estar cerca de alguien que padece depresión. Sea mamá, papá, hijos, hermanos, amigos, compañeros de la iglesia. Entonces, Pastor Benny y Pastor Alexis, yo creo que también nos va a aportar algo, porque ustedes tienen experiencia en estar cerca, dentro de la familia, cerca con personas que padecen de este tipo de situaciones. ¿Cómo ayudar a alguien que padece depresión? Y hago un punto y coma tantito, porque a veces uno siente impotencia, uno no sabe cómo. Uno va con el doctor, pero el doctor dice una cosa, uno ve que el medicamento no hace efecto. Un día está bien, pero al otro día amaneció mal. Y a veces podemos llegar a desesperarnos. Incluso, ¿por qué no puede pasar por nuestra mente el pensamiento de se está haciendo, ¿no? O no tiene nada? ¿Cómo ayudar a alguien, Pastor Ben? Bueno, yo en lo personal he tenido la experiencia, y lo voy a llamar no grata, porque de verdad, hermanos, de verdad créanme lo que nos enfermemos de un mal estomacal, de una gripe, y así, ¿no? Pues es algo que realmente uno va al médico y te dan un buen antibiótico y te compones. Pero hermanos, mi esposa padece depresión. Naín, como decía el pastor Alexis, heredó la depresión, la ansiedad. Y me da tristeza, pastor Alexis, por la ignorancia, la falta de conocimiento. Mi esposa pasó por muchos años de depresión. Ellos eran chicos y yo, que era el esposo, nunca atendí a mi esposa como debía de haberla atendido en esta enfermedad, porque siempre la vi triste, la vi llorando, y como nuestro líder nos decían, hay que orar por ella, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Y volvemos a repetir, hermanos, no estamos minimizando ni subestimando la oración cuando Cristo dijo que debemos de orar, pero que donde estamos, o sea, era casi un pecado decir vamos al médico. Entonces creo que la falta de conocimiento de nuestros líderes religiosos, mi ignorancia y yo que haber atendido a mi esposa me llevó a que mi esposa sufriera mucho. Ya ahora estamos fuera de la denominación. Mi hijo ha padecido 3 etapas de crisis, de depresión y ansiedad. Y ahora me doy cuenta cuánto hace falta una persona, uno entenderle, hermano. Primero, ponerla en las manos de Dios. Primer punto. Y luego recurrir a la ciencia, ¿sí? a la medicina, y buscar personas preparadas, personas que estén bien enteradas de este asunto, para que nos ayuden, como es el caso. ¿Cuánto nos ayudó, pastor, con él? De verdad, hermanos, quiero hacer público mi agradecimiento al pastor Alexis, que es un hombre de Dios, un pastor, un maestro, pero que es un doctor en el ramo de lo que es la depresión y la ansiedad. En la última crisis nos ayudó mucho con Aina, hermanos. Sabemos que el Espíritu Santo lo ha usado, lo ha guiado. Me acuerdo cuando fue a la primera charla, llegó contentísimo. Fue a la segunda, fue a la tercera, y creo que desertó y ya no regresó. Se sintió también que no regresó. Entonces, o sea, no quiero que mi hijo vuelva a pasar por depresión. Pero yo creo que lo primero es poner al paciente en las manos de Dios y luego buscar ayuda. Sí. Hermano Naim, sí, Benny. Sí, hermano. Mire, hermanos, quiero hacer una aclaración. Y agárrese bien de su lugar donde estén, porque va a ser fuerte lo que les voy a decir. ¿Ya están listos? Ahí va. Si yo les dijera
que la depresión puede ser y es uno de los medios que Dios usa para la santificación, ¿me creerían? ¿Me creerían? Claro, Sí. yo sí. Pues, ¿qué creen? Sí, es un medio que Dios usa para la santificación. Ese fue el medio que usó con muchos hombres del pasado. Ahora, con relación, hermano, a lo que usted decía, ¿por qué? ¿Cómo tratar, dices Naim, a alguien con depresión? Aquí esta pregunta es muy importante. Miren, hermanos, una persona cuando está deprimida, por más que le digas, levántate, párate, anímate, vamos a la iglesia, vístete. No, hermanos, esa no es la manera. Una persona, miren, en una ocasión me dijo el jefe de salud mental de aquí de Jalapa, que al analizar a varios enfermos mentales con depresión y ansiedad, él llegaba a una conclusión. Y yo le dije, dígame, ¿cuál es, doctor? ¿Sabe qué? En mis 40 años de profesional de la salud, me he dado cuenta que la mayoría de pacientes que vienen a verme a mí necesitan más un sacerdote que un psiquiatra. Así me dijo. Porque no se dan cuenta que realmente su problema es espiritual. Y aquí vamos a tocar el punto de la depresión espiritual, ¿verdad? ¿Cómo diferenciar de la una de la otra? Pero muéstrale al deprimido empatía. Mira, si no quiere hablar, respeta su espacio. No lo obligues a hacer nada, porque no te va a entender. En ese estado no va a escuchar. ¿Sí? Busca ayuda espiritual y profesional. Y después de que tome su tratamiento, entonces sí dile lo que quieras. No te desanimo, pero a veces cometemos el error, Naim y Beni, de querer obligar a un enfermo a hacer algo que no está capacitado en ese momento. Yo se los pongo así, Naim. Si tú me vieras con un yeso en la pierna, ¿me invitarías a jugar fútbol? No. ¿Verdad que no? Porque no puedo jugar fútbol. No es que no quiera, es que no puedo. La depresión es algo que no se ve, hermanos, es interno. Pero ¿saben qué le duele más a un deprimido? Más que la depresión, es la falta de empatía, el no ser comprendido, incluso hasta el ser criticado o tachado de que tiene poca fe. Entonces, yo digo, hermanos, que yo pienso que tienes herramientas. Todos la tenemos. Más adelante les voy a decir cuáles pueden ser algunas de ellas, pero muéstrale al deprimido empatía, amor, ponte en su lugar, no exijas cosas demasiado porque él no puede hacerlo. Busca la guía espiritual y busca la ayuda profesional. Gracias, hermano. Y bueno, ya que abordamos un poquito el tema de la depresión espiritual, pastor, vamos a platicar qué es la depresión espiritual. Porque, ¿sabe algo? Y pastor Beni, creo que comparte esto conmigo. Este término de depresión espiritual ya lo hemos oído en algún lado por ahí. De repente hay creyentes que hablan de que la depresión es espiritual, pero a veces puede ser un poco confuso el término, porque dicen, bueno, es espiritual porque no es una enfermedad, como dijimos al inicio, es un demonio, por eso es espiritual, No. es una maldición generacional, por eso es espiritual, es una especie, incluso algunas veces se piensa, de brujería, de hechicería, por eso es espiritual. Pero ¿a qué se refiere, pastor, cuando usted nos habla de que la depresión puede tener un origen espiritual? Bueno, la respuesta te la voy a dar basándome en un texto de la Biblia. Es Oseas 6:1. Fíjense cómo dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Cuando nosotros hablamos de la depresión espiritual, solamente podemos decir algo sencillo. Estamos hablando de pecado. Entonces Dios permite que nosotros sintamos dolor en el alma
Porque en la mayoría de los casos de la depresión espiritual, o casi en todos los casos, la cura es el arrepentimiento, hermanos. Cuando cargamos una pena, cuando cargamos un pecado oculto, eso nos trae dolor, hermanos. Pero esa depresión, lejos de ser mala, es buena. Porque es Dios llevándote al arrepentimiento. Esa no se quita con pastillitas, ni con chochitos, ni con jarabes. Esa se quita arrepintiéndote de tus pecados. Entonces es posible que la depresión sea un llamado de Dios para traerte de nuevo al redil y sanarte, porque el pecado esclaviza, el pecado te separa de Dios. ¿Sí? Si tú me estás escuchando y estás luchando con algún pecado oculto, eso solo te va a traer tristeza. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. No hay un caso en la Biblia de un pecador que confiese un pecado que no sea perdonado por Dios. No existe un solo caso. Analiza tu vida. En la mayoría de los casos, cuando la depresión no es física, ¿qué nos puede ayudar? La consejería bíblica. ¿Conoces algún pastor de tu confianza? Aunque no sea de tu congregación, de tu parroquia, búscalo. Al final les vamos a dar algunos datos por si alguien se interesa y quiere saber más sobre el tema. Entonces, Naín, retomo el punto. ¿Cuál es la cura de la depresión espiritual? El arrepentimiento. Y por ahí me parece que es Romanos capítulo 2 o capítulo 1. No lo tengo ahora a la mano, pero nos habla de dos tristezas. No sé, familia, si lo has visto en la Escritura. Nos habla de la tristeza del mundo y nos habla de la tristeza de Dios. Nos dice que la tristeza del mundo nos lleva a la muerte, pero la tristeza de Dios nos lleva al arrepentimiento. O sea que no toda tristeza es negativa, dependiendo a dónde nos lleva. Ahora a mí me encantaría, Pastor Ben y Pastor Alexis, que tocáramos este tema, que yo por eso quise esperar a hoy día sábado, que a veces no se puntualiza de la relación entre pecado y depresión. Cabe señalar esto no significa que todos los que padecen depresión tienen un pecado oculto, pero sí que muchas veces el origen de la depresión es una cuestión del pecado, relacionada con el pecado. Ahora yo, Pastor Alexis, veo esto de muchas maneras. A veces puede ser porque el pecado no se está confesando, no se está renunciando, pero también puede ser por una cuestión de que se confesó, pero hay culpa de por medio. Me encantaría que nos platicara cómo influye el pecado en generar ese estado de ánimo en nosotros. Bueno, acuérdense, hermanos, que cuando un cristiano ya es salvo, el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pero cada vez que nosotros fallamos, el Espíritu Santo nos constriñe. Ahora, la culpa, incluso hablando en términos médicos, cuando una persona siente culpa, hermanos, inconscientemente, ¿saben qué está pidiendo también? Castigo. Como un medio de expiar su culpa. Entonces, inconscientemente, desea ser castigada. Entonces es una persona que incluso hasta físicamente se enferma seguido, es negativa, se siente abandonada, se siente olvidada, cuando realmente no es así. Entonces, como les comenté hace rato, el 70% de las enfermedades mentales están relacionadas con la culpa. Quita la culpa y quitas la enfermedad. Un pensamiento genera un sentimiento y un sentimiento, si no se controla, genera un resentimiento. Y es ahí cuando el cuerpo pasa factura. Ahora, si tú entiendes lo que Cristo hizo en la cruz, miren, hermanos, si tú eres creyente y me estás escuchando, si tú vas al médico para tratar la depresión y te dan pastillas, pero no tomas consejería bíblica, no llegas a la raíz del problema. Y si tu depresión es física y solo llevas consejería,
pero no visitas al médico, tampoco te va a servir de nada. Tienes que llevar tratamiento y debes de llevar consejería. Las dos sanan tu depresión. De hecho, la pregunta de hoy es esa. ¿Cómo vencer la depresión? Entonces, hermanos, el medicamento sin consejería no llega a la raíz del problema. Y cada vez que se trata de suspender el medicamento, ¿qué crees? La depresión va a llegar. ¿Qué herramientas nos ha dado el Señor? Bueno, al rato terminamos con ese tema. Pero recuerden, hermanos, Dios es bueno con nosotros y nos ha dado los medios. Cristo te ha perdonado tus pecados. Si tú crees en Él, perdónate también. ¿Sí? No te sientas más que Cristo cuando Él ya te ha perdonado. Y a veces lo difícil es que tú creas que ya te perdonó, ¿verdad? Ese es un tema muy interesante y ojalá lo toques un día ahí, el tema de los sentimientos. Las emociones. Las emociones. A muchos cristianos por eso nos deprimimos, porque no sabemos controlar las emociones y en el base de las emociones dejamos nuestra teología, nuestra salvación, todo, descansando sobre cómo me siento. Entonces hay que aprender a manejar las emociones. Vamos, yo creo que a tocarlo a lo mejor en un momentito ahorita que se dé la oportunidad, pastor, porque creo que las emociones influyen mucho, sobre todo recientemente en nuestra cultura hipersensible, ¿no? Donde hoy las personas, pues lamentablemente exigen un derecho o manifiestan una opinión, no basados en la razón, sino basados en lo que sienten. Y hoy en día, no sé familia, si estarás de acuerdo, que los seres humanos dan valor a ¿qué te sientes? ¿Qué te sientes? Bueno, lo que te sientes, eso eres. Pero es que la lógica me dice otra cosa. No, tú eres lo que te sientes. Y de repente en la iglesia podemos un día sentirnos salvos y otro día no sentirnos salvos. Pero de eso no depende la fidelidad de Dios. En este caminar cristiano, Pastor Benny, y en este proceso en el cual vivimos de santificación, me encantaría que nos platicara ¿cómo afecta la culpa en la vida del creyente? Bueno, como decía Pastor Alexis, tomando la base bíblica, donde dice la Escritura que el que confiesa su pecado y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Pero dice que el que lo oculta no prosperará. Entonces, entendemos que un pecado oculto va a traer siempre ese sentimiento de tristeza, de angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siendo, dice la Biblia Reina Valera, redarguidos por el Espíritu Santo. A que estamos pecando y no confesamos ese pecado. Entonces, si ocultamos el pecado, no vamos a prosperar en nuestra vida espiritual y yo creo que no vamos a tener una buena prosperidad, una buena salud en nuestra vida física. Pero si lo confesamos, y también dice la Biblia, y si nos apartamos, porque es que puede darse que hay hermanos que confiesan, pero al rato caen a lo mismo, ¿no? Y eso vuelve a repetirse un círculo vicioso. O sea, aquí tiene efectividad la palabra, yo pienso que cuando se confiesa y se aparta, ¿no? Y pienso así, en breve, por ejemplo, el caso de David. A lo mejor David ya lo había confesado, pero en una parte adultera, en la otra mata y lo está guardando, ¿no? Hasta que viene el profeta Natán y le dice, y es ahí donde vemos la causa de su depresión, ¿no? Había algo que estaba encubriendo. Y ahí vemos todo cuando se destapa, ¿no? Salmo 51, ¿no? Entonces yo creo que sí afecta mucho el guardar el pecado, afecta mucho nuestra vida espiritual como nuestra vida emocional también. Yo siempre he comparado eso que dijo el pastor Benny con el siguiente ejemplo. ¿Han ido a la playa o a una alberca alguna vez? ¿Han tratado de agarrar una pelota y meterla al agua? ¿Sí? ¿Se lo han tratado? Sí. ¿Cuánto tiempo la puedes dejar abajo? Pueden pasar varias cosas. Una, se te resbala y se sale. Dos, te cansas de tenerla ahí, porque va contra las leyes de la física. ¿Me explico? O tres, puede venir alguien y te la arrebata. Así puedo yo comparar el pecado oculto. Te puedes cansar de tenerlo ahí escondido, se te puede salir por un descuido,
o puede ser que alguien te venga y te lo haga, lo saque a la luz. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que el pecado oculto puede ser incluso la raíz de nuestra depresión, ya no le busques más. Ese es el problema. Sí. Deja ese pecado, déjalo. Y la sanidad llega a tu vida. ¿Sí? Porque eso es contra la ley de Dios. Tarde que temprano saldrá. Entonces, hermanos, búscate a alguien de tu confianza. Cuando la Biblia menciona confesémonos nuestros pecados unos a otros, no lo dice en sentido figurado, lo dice en sentido literal, hermanos. Es bueno para la salud mental tener a alguien con quien platicar, alguien con quien abrir tu corazón. Lamentablemente hoy muchos pastores no somos confidentes. Nos vienen a contar algo y ya es el tema del sermón del domingo. Y ya lanzamos piedras por todos lados. Pastores, no hagan eso, eso no edifica la iglesia. Pero a ti, si tú estás deprimido, búscate un amigo sincero, un hermano maduro. Y no precisamente tiene que ser mayor que tú. Hay hermanos muy maduros que te pueden entender. Busca la guía de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sí? Así es que la iglesia también es una provisión de Dios para ti. La persona que se aísla, dice la Biblia, no va a prosperar. Sí. Hay herramientas. Qué importante, hermano, es que como iglesia, como comunidad, podamos enfrentar estas situaciones desde la depresión o cualquier otro tipo de enfermedad o este asunto del pecado como comunidad. Porque de repente alguien con este tipo de padecimientos o de situaciones de las que estamos comentando llega a la iglesia y pues los creyentes estamos bien desinformados y no sabemos cómo ayudarlo. En el mejor de los casos lo mandamos al médico, ¿no? En el peor de los casos podemos condenarlo, podemos decirle tú tienes, por ejemplo, si es pecado condenarlo, decirle tú tienes demonio o tú estás mal o eso no existe, es una debilidad de carácter. Nuestras comunidades cristianas, porque creo que es importante, nuestras comunidades cristianas, pastor, ¿cómo podemos organizarnos, educarnos, informarnos para ayudar a las personas que vienen, ya sea de afuera o dentro de nuestra misma comunidad, con estos padecimientos? Porque a veces, no sé si estarán de acuerdo, pastores, que a veces, pues, como somos una familia, no le platicamos todo inmediatamente al pastor. No. A lo mejor lo que hacemos es que vamos primero con la hermana, no sé, con la hermana Tere o con la hermana Bea, ¿no? Entonces, ya no fui con el pastor, se lo conté a ella. Bueno, yo como parte de la familia de Cristo, como comunidad cristiana, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano que está pasando por esta situación? Debo estar preparado, supongo yo, espiritualmente. Bueno, como en todas las áreas, hermanos, como en todas las áreas del saber y del conocimiento, el pastor que lleva una congregación sabe que va a tratar con gente de distinta forma de ser, distinto carácter y temperamento. Si él no está listo manejando su propia vida, difícilmente va a ayudar a los demás. Pero lo que yo quiero decir es esto, hermanos, y eso es lo que yo le propongo a la iglesia en Jalapa y en todo Veracruz: pastores, capacítense en consejería, prepárense en consejería, porque eso es algo, hermanos, que la iglesia de hoy está deficiente. ¿Saben qué es la consejería ya para muchos pastores? El regaño, cuando ya vino el problema. Pero si yo le pregunto a ese pastor, ¿y tú qué hiciste antes para ayudarlo? No, pues le dije que no hiciera, pero no, hermanos. Consejería. Al menos de mi parte, siempre ha sido mi interés que los demás pastores conozcan de este tema. Naín, Beni, créanme, la iglesia pide a gritos ayuda. Hermanos, con esta pandemia, todas las enfermedades mentales se agudizaron. Todas. Y la depresión ni se diga. ¿Sí? La ansiedad, las crisis de pánico, la psicosis, todas las enfermedades se hicieron más severas. Entonces, hermanos,
Esa es mi sugerencia. Insta a tu pastor de tu iglesia. Dile, pastor, yo necesito consejería bíblica. Y si tu pastor requiere el apoyo, pues que nos lo mande, ¿no? ¿Cómo ves? Gracias. Y damos un seminario de consejería, ¿verdad? Pero es importante, Naim, que todo el que se meta a la empresa de cuidar del rebaño de Dios esté preparado en todos los aspectos. Así es. Gracias, pastor. Y bueno, dirigiéndonos un poquito apenas hacia el cierre, pastor, ¿cómo ayudar a curar la depresión? Porque mencionábamos hace rato dos tipos de depresión, o más bien dos orígenes de la depresión, que puede ser algo clínico, físico, completamente orgánico, pero también puede existir un origen espiritual, emocional, y algo que me parece que no tocamos, también puede estar relacionado con situaciones del pasado, situaciones de la infancia, experiencias traumáticas, divorcios, violencia, o a veces la crianza, el modo de crianza también puede generar que nosotros, al menos yo lo pude percibir en mí así, que a veces se nos cría también para la culpa, se nos forma para la culpa, o el otro extremo, se nos forma para ser personas moralmente sin límites, ¿no? Pero pastor, antes de pasar al cierre de cómo sanar la depresión, ¿qué hay con el pasado? ¿El pasado puede deprimirnos también? Claro, claro, pero el exceso. ¿A qué me refiero? Hay una regla, hermanos, que dice que todo en exceso es malo. Y es cierto. ¿Cómo se le llama a la persona que vive excesivamente en los recuerdos de su pasado? Depresión. La persona que tiene exceso de futuro, ¿qué enfermedad tiene? Ansiedad. La persona deprimida está conectada, anclada al pasado. Eso es una ley. El deprimido está anclado al pasado. No vive en el presente. El ansioso, el preocupón, el nervioso, vive en el futuro. En una ocasión mi padre, cuando llegó a los 80 años y ya estaba a punto de morir, le dije, padre, dime en tus 80 años, ¿de qué te arrepientes en tu vida? Y me contestó, de haber perdido el tiempo preocupándome de cosas que nunca pasaron. Así me dijo. Reconocer, hermanos, que muchos de tus temores y miedos no van a pasar. Pero pastor, hay una posibilidad. Pero no van a pasar. Ahora, una solución al problema de la depresión es conoce a Dios. Si tú conoces a Dios, debes de conocer esta doctrina que se llama la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Todo lo que pasa en la vida ha sido escrito por la mano de Dios. ¿Y qué crees? Todo lo que te pase parece malo. Pero ¿recuerdan lo que dice la Biblia? Para los que aman a Dios, Todas las cosas ayudan a bien. incluida la depresión. Sí. Así es que, si tú pones tu confianza en que Dios tiene todo bajo su control, aún hasta las circunstancias que tú no entiendes, te van a ayudar a descansar en Él. Descansa en Dios. Después les voy a dar algún tip para que si alguien quiere conocer más sobre esta doctrina o le interesa más, pues con gusto la apoyamos. Pero termino tu pregunta. Exceso de pasado, depresión. Exceso de futuro, ansiedad. Gracias, pastor. Y aportando un poquito a esta cuestión del pasado, y esto es sugerencia muy personal, familia, y creo que los tres pastores coincidimos en esto, incluyendo el pastor Iker, que está a mi mano derecha, y no lo hemos mencionado, pero está con nosotros acompañándonos el día de hoy. Es que, qué saludable, pastor, es la terapia. Sobre todo también cuando viene de alguien cristiano, que es lo ideal. De repente a veces decimos, no, pues yo no necesito terapia, no necesito ayuda psicológica, ¿verdad? Pero qué saludable es, por ejemplo, cuando hemos pasado un duelo,
una pérdida, tomar esa ayuda también, ¿no? Tomar la ayuda psicológica. Entonces, es así como algo agregado a lo que estamos platicando, que podamos sumarle. Y pastor, vamos ahora sí de lleno, pastor Mary, pastor Alexis, lo que ustedes, el Señor les dé para aportar la noche de hoy, ¿qué hacer para superar? No sé si llamarle para vencer, porque no sé si se venza, o para erradicar la depresión de nuestras vidas. ¿Usted, pastor? Pues lo mismo que decía hace un momento, ¿no? Como yo no soy experto en el ramo, yo solo digo lo que puedo entender, ¿no? Lo que he visto con mi familia. Sobre todo, hermanos, básico, prioritario, recurrir a Dios, porque dice la Biblia que en vano se edifica si Jehová no edifica la casa. Pienso que podemos ir a los mejores médicos, los mejores psicólogos o psiquiatras, pero si a Dios lo sacamos de la jugada, entonces creo que estamos mal. Primero Dios. Dios, dirígeme, Dios, dame sabiduría, que el Espíritu Santo nos ayude. Y si, como decía el pastor Ney, si Dios quiere, puede venir un milagro. O sea, el milagro es lo que no está al alcance del humano, ¿verdad? O sea, Dios lo hace. Pero si vemos que, como dice el eslogan aquel, si persisten las molestias, consulte a su médico. Amén. Entonces hay que ir al médico y decir, bueno, vamos a tratar con un profesional para que vea a mi familiar, ¿no? Creo que... Y luego, un punto importante, familia. Después de ver al especialista y les da el medicamento, tómeselo por vida de Dios. Conozco a algunos, no a todos, que van a ver al médico, muchas veces hasta la iglesia les provee una bendición, una ayudita y sacamos un 5 y 20 y decimos, hermano Pancho, aquí está para su receta. ¿Y sabe qué es el hermano Pancho? Tira la receta, tira el medicamento a la basura porque dice, no, yo tengo fe. Y yo digo, debemos de ser sabios, ¿no? Cuando hay milagro y cuando Dios quiere que echemos mano de la providencia. Pero por favor, si va al médico, tómese las medicinas. Y si no, muera para siempre. No, adelante. No. Es que, hermano, eso es cierto. Miren, a veces, hermanos, una pregunta. Jesús, ¿cuántos de los que le tiraron a los pies sanó? ¿A cuántos? La Biblia dice que a todos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Todos tenían fe? No. No todos. ¿Sí, verdad? Tómate este té, pero tómatelo con fe y verás qué te hace. No, hermanos. Si con fe o sin fe, si lo necesito me va a ayudar. Así es, ¿Sí? así es. Así es que, hermanos, no apliquemos mal la fe. Mira, hermano, agárrate bien. Dios no necesita tu fe. ¿Sí? La fe la necesitas tú, para ti. Lo creas o no, creas en este video o no lo creas, sientas que ya tu situación no tiene solución, lo creas o no, no me preocupa, porque todo está en manos de Dios. Y si Él quiere, lo puede hacer. Aunque tú no tengas fe. No te va a pedir permiso. Quisieran ahí, si me lo permites, ¿Cómo no, pastor? hacerles una serie de preguntas, y si contestan por lo menos a 2 afirmativamente, es que tú necesitas ayuda de un profesional y consejería bíblica. ¿Me lo permiten entonces? Yo entendí. 1. ¿Te sientes triste, ansioso o vacío de manera persistente? 2. ¿Te sientes con falta de energía, cansado, agotado, un cansancio que no se te quita con nada? 3. ¿Sientes que eres culpable? ¿Sientes inutilidad? ¿Te sientes inútil? ¿Te sientes desamparado? 4. ¿Ya no te atraen las cosas que antes te atraían? Los pasatiempos que antes te gustaban, ya no te atraen. Cierto deporte, salir con tus amigos, ya no te atraen. ¿Sientes desesperanza, pesimismo? ¿Sientes que has caído en una situación donde no ves nada bueno en el futuro
y que todo está mal en tu cuerpo, que a lo mejor tienes cáncer, que a lo mejor tienes una enfermedad terminal, que te va a dar un infarto. Te cuesta concentrarte, recordar, tomar decisiones. ¿Te cuesta dormir? ¿O duermes mucho? ¿Te despiertas más temprano de lo habitual o duermes más de la cuenta? ¿Sientes inquietud? ¿Te sientes irritable? ¿Has bajado de peso o has subido de peso? ¿Sientes la sensación de un vacío, que te falta eso que no sabes cómo se llama, pero que te falta ese vacío? Llenar ese vacío. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Has llegado a pensar en morirte? Si contestaste positivamente a dos de estas, ¿cómo le podemos llamar? Preguntas. Y dijiste sí, quizás estés pasando por un periodo de depresión y ni siquiera te has dado cuenta de eso. Ya no se diga si contestaste que sí a la mayoría. Entonces, la invitación es, hay salida, hay ayuda, búscala, ¿verdad? Si pueden contactarse con nosotros, con un servidor, estamos para ayudar, ¿verdad? Para servirles. Así es que espero, hermanos, realmente que te des cuenta que sí se puede. Pero primero debemos de reconocer que necesitamos ayuda, ¿verdad? Pero sí se puede. Así, pastor. Vamos a leer algunos comentarios de los hermanos que nos han estado enviando y también parece que algún par de preguntas por ahí. ¿Tienes de Comunidad de Gracia? Sí, hermanos, vamos a leer esas. Primero vamos a empezar con los hermanos de Comunidad de Gracia. Que bueno, hermanos de Comunidad Cristiana Ágape, les recuerdo que estamos en sintonía las dos iglesias hermanas comunidad, la iglesia del pastor Alexis y la comunidad a la que nosotros asistimos. Y nos pregunta una persona, una hermana, dice así: ¿la depresión la puede generar también alguien que humilló siempre a la otra persona? Es decir, ¿la depresión la puede generar una persona por tratarnos con determinada actitud que nos humille, que nos haga sentir mal? Imagínate que llega un vendedor de libros a tu casa y te trae un libro y te lo quiere vender. ¿Estás obligado a comprarlo? ¿Cómo ven ustedes? No. La persona que te humilla te está vendiendo algo. Te lo quiere vender. ¿Se lo comprarás? ¿Puede una persona afectarme a tal grado y deprimirme? Sí. Pero yo tengo la capacidad de no comprar lo que me está vendiendo. Es un problema, es un asunto complejo, pero yo lo puedo ilustrar de esa manera. Sí y no. Si tú vives a través de los demás tu vida, siempre vas a estar triste. Porque tu felicidad va a depender de cómo te traten los demás. Si los demás no te tratan bien, tú eres infeliz. No vivas a través de la vida de otros. Recuerda que solo tú necesitas de una sola persona para ser feliz. Más bien de tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? A Él sí dale tu vida, pero no vivas. No vivas la vida a través de los demás. Porque los demás siempre te van a defraudar. Pero Dios no. Gracias, pastor. Alejandro, nuestro querido Alejandro nos comenta lo siguiente: sí, a mí me pasa eso en torno a los síntomas de la depresión. Tengo dudas en todo, siento que ni avanzo. A veces pienso una cosa, a veces otra, no puedo emprender, amanece y digo otro día igual, ya quiero hacer y sentir algo diferente. Luego me cuestiono mucho en la religión, siento temor porque todo es pecado. ¿Y quién puede vivir sin pecado? Pastor, yo sé que usted tiene algo que decirle a Alejandro. Alejandro, si tú en este momento tomas un taxi y te vas al laboratorio y pides un examen de serotonina en la sangre, te va a salir en ceros. ¿Sí? En cero.
tus niveles de serotonina están por el suelo. Los sentimientos que acabas de describir son exactamente los que tiene una persona con una depresión severa. Cuando digo severa no quiero decir que ya estás al borde del colapso, no. Severa porque ha permanecido por bastante tiempo. Búscanos, podemos ayudarte, búscanos. Vamos a dejar un número, ¿lo puedo dar de una vez? Claro que sí, pastor. De hecho, es la siguiente mención. A ver. Nos están pidiendo un número de teléfono. La hermana Mago dice, eso es muy bueno, porque hay mucha gente padeciendo en secreto por no saber a quién recurrir. Pues sí. Necesitamos una dirección o un número de teléfono. Así que, pastor, por favor. A ver, hermanos, les vamos a dar tiempo para que corran por el lápiz y el papel. ¿Sí? En lo que van por lápiz y papel les quiero decir, tenemos material, tenemos herramientas. Gracias a Dios tenemos ayuda que les podemos brindar para apoyarlos en esto. Acompañarlos en este proceso difícil. Quiero darles un número. 2281. No sé ahí si se los puedas escribir. Sí. 2281 7030 59. Si tienes alguna necesidad, llama ahí. Con mucho gusto podemos ayudarte. Creemos que podemos ayudarte porque hemos pasado por eso. Hemos tratado a mucha gente con esto, cristianos y no cristianos. Así es que búscanos. Gracias. Y de verdad, hermanos, el pastor Alexis es alguien muy preparado, experimentado en esta cuestión de las enfermedades mentales, aparte de también usted vivirlo de primera mano, Claro. que es algo que suma, llamémosle así, un plus a la consejería, y sobre todo, hermanos, sobre todo, que es también un varón cristiano, temeroso de Dios, pastor, que creo que también va a poder ayudarnos de una manera especial. Hay una persona más que nos comenta algo y me gustaría, pastor, que dedicáramos un poco de tiempo a platicar, porque expresa algo muy fuerte. Dice, tengo envidia del que se muere. Yo creo que todos los que en algún momento hemos pasado algún tipo de enfermedad mental, y lo testifico desde mi caso, hemos querido estar en los zapatos de otro. Por ejemplo, yo veo a la gente que está en el parque cuando estoy en una crisis de ansiedad y digo, ¿cómo quisiera ser ese? ¿Cómo quisiera ser aquel? Pero no estar siendo yo. Y me identifico bastante con este comentario porque, pastor, eso pasa. Tiene envidia de los que se mueren. O sea, entiendo que es una forma de decir, quisiera ser ese que se está muriendo, ¿no? Bueno, hermano, dice la Biblia que vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Sí? Te lo voy a explicar. Hay personas que se mueren jóvenes, pero los entierran a los 80 años. ¿Sí me entendiste? Hay personas que no quieren morir, pero tampoco viven. Qué irónica es la vida. Yo te puedo decir con toda sinceridad, estás pasando una etapa de depresión severa. Has llegado al grado en que tú necesitas una mano, porque tú solo no vas a poder. Tú solo no puedes. Búscanos. No te vamos a criticar. Hay muchos santos que querían morirse. No eres el único, hermano. Ni nos escandalizamos por eso. Yo también en algún momento en mi vida quise morirme. Pero Dios no cumple caprichos, hermano. ¿Verdad? Así es que búscanos, llámame. Con gusto te podemos apoyar. Pero hazlo. Y es que la tristeza, Pastor Benny, muchas veces puede ser algo tan profundo que hasta Jesús lo dijo antes de pasar al Calvario. Mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, familia, ten la confianza de eso, de que somos una familia, de que estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos, de que no hay superioridad moral entre nosotros, sino todo lo contrario. Somos iguales, somos semejantes en un camino, en trayecto hacia la gloria, en el que estamos ayudándonos unos a otros con la ayuda del Espíritu Santo.
Alejandro nos contesta: muchas gracias. Es un alivio saber que hay una esperanza y ayuda para salir de todos estos problemas. Dios les bendiga siempre. Hermosa e interesante esta plática o conferencia. Pastor, muchas gracias. No, pues al Pastor Señor. Benny, muchas gracias. Y familia, Comunidad Cristiana Ágape, familia de Comunidad de Gracia, gracias por este tiempo que se han dado para tener comunión con nosotros, pero también creo yo que te has regalado. A veces, familia, creo que es importante que recordemos algo. Dios puede hacer muchas cosas por nosotros. La muestra está en la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz. Él ha hecho la obra más grande de amor, de manifestación. Dice la Biblia que Dios manifiesta, muestra su amor hacia nosotros en que siendo pecadores y merecedores, Él murió para salvarnos. Sin embargo, a pesar de que Él nos llama por su gracia, produce en nosotros un corazón nuevo a través de la obra maravillosa de la regeneración. Nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. A pesar de eso, cuando nos toca vivir nuestra vida cristiana, el Señor nos llama a colaborar con Él. El apóstol Pablo da un título a la iglesia de Cristo, además de iglesia y de pueblo de Dios, y le llama colaboradores de la gracia divina. ¿Qué significa que somos colaboradores? Que Dios nos permite participar en este proceso de camino al cielo. Y es que, hermano, siempre habrá una parte que nos toca a nosotros rendir al Señor. Sin duda, la vida cristiana es una obra de Dios, pero siempre habrá una parte que nos toca. A lo mejor esa parte es buscar al Señor en oración. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión? A lo mejor esa parte es tomarnos los medicamentos. A lo mejor esa parte es anotar el número de teléfono y llamar y pedir ayuda a alguien que con la ayuda del Señor puede asistirnos. Entonces, familia, yo te animo a que dejemos todo en las manos de Dios. Pero al dejar todo en las manos de Dios, hagamos nuestra parte, como decía el sabio Agustín. Oremos como que todo depende de Dios y actuemos como si todo dependiera de nosotros. Siempre con fe, siempre con entrega. Pero familia, tú que estás pasando por esta situación, tú que estás pasando por esta crisis, déjame decirte algo, el Señor está contigo, da el primer paso. Estoy seguro que Dios te responderá. Leí hace rato un artículo que decía, si usted siente mucha frustración y siente mucho enojo y hasta está resentido con Dios, súbanse en su coche, váyase al monte, vaya a lo más alto del monte, grítele a Dios, porque los grandes hombres de la Biblia eso hicieron y Dios les respondió. Entonces, familia, no nos hemos acercado, decía el autor de la carta a los Hebreos, a un monte, al monte Sinaí de temor y de asombro, sino al trono de la gracia, el cual tenemos misericordia de decirle, Padre, ayúdame en esta situación. Entonces yo quiero invitarte a que pongas esa parte de ti y que podamos salir adelante. Te aseguro que el Señor te ama, el Señor tiene un propósito y un plan contigo, y que hayas escuchado esta plática no es casualidad. Vas a salir de eso, no es eterno, Dios te está procesando. Pastor, me encantaría que cerrar este tiempo con unas palabras y con una oración. Gracias, Naín, gracias, Pastor Benny. Fue un gusto para mí venir. Sí tengo algo que decirte, iglesia, y personas que nos conocen y nos acompañan. Hace 2000 años vino un hombre que pasó y sintió lo que es ser hombre y experimentó todas las sensaciones que el ser humano puede sentir. La tristeza, la ansiedad. Y esa persona se llama Jesucristo. Él es tu Señor, es tu Salvador. ¿Quién te comprende más que Él? Hermanos, en los años que llevo de experiencia en esto, he visto innumerables casos de cristianos y personas con depresión salir adelante. Así es que sí se puede, hermanos. Y demos gracias a Dios porque hoy se dio la oportunidad. Dios te está dando la oportunidad de buscar esa ayuda. Tómala, búscala, ya que Dios te la está brindando. ¿Sí se puede vencer la depresión? Sí, sí se puede.
Lo digo por experiencia. Gracias, hermanos. Vamos a hacer una oración. Acompáñame ahí en tu lugar. Me gustaría que extendieras tus manos así, como el niño que pide a su padre que lo cargue, que lo tome entre sus brazos. Y le decimos: Padre Santo, eres tan bueno, Señor, nos has dado la vida. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, no solo a morir, sino a vivir y poder entender lo que se sufre al venir a este mundo. Oh Señor Jesús, tú sabes lo que es el dolor, tú sabes lo que es la tristeza, la ansiedad, Señor, tú sabes lo que es la ansiedad. Pero Señor, tu ejemplo de valor, tu ejemplo de aguante nos inspira a nosotros, tus hijos, para seguir adelante. No confiamos, Padre Santo, en que vamos a salir de la depresión por sostener fuertemente tu mano. Confiamos en que vamos a salir de la depresión porque tú no nos sueltas de tu mano, Señor. Estamos en tu mano y de la mano de tuya y de tu Padre nadie nos puede arrebatar, Señor. Oramos por los que están pasando momentos de depresión, que sienten que su mundo ya no tiene sentido, que las cosas más simples se les hacen tan difíciles de hacer, que levantarse temprano es como subir una montaña, Señor, que olvidan las cosas, que son distraídos, Señor, que les cuesta concentrarse. Por todos ellos pedimos en este momento, para que tú les des esa fuerza más allá de la normal y puedan a través de esta plática que tuvimos hoy decir: gracias, Señor, porque abriste un huequito de luz en medio de estas tinieblas en las que yo me encuentro. Por favor, Señor, sana tu iglesia y utilízanos, Señor, como tú mejor veas, para poder ayudar a los santos que han sido comprados con la sangre de tu precioso Hijo Jesucristo. Pongo en tus manos a todo cristiano cansado, a todo cristiano desilusionado, a todo cristiano que ha perdido la fe. Y sé, Padre, que tú eres más grande que nuestro corazón, porque cuando nuestro corazón nos condena, tú eres más grande que nuestro corazón. Padre, gracias por todo, aún por lo que no entendemos, pero tú sí lo entiendes. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si lo conoces, este hermoso himno, acompáñanos desde tu casa a cantarlo. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir. ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. De ti, feliz
cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Familia, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Comunidad de Gracia, Comunidad Cristiana Ágape. Que tengan bonita noche y que el Señor les haya bendecido. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Solo para recordarles que mañana nos vemos a las 12 en punto del mediodía. No se pierda, ya que el Espíritu Santo nos estuvo hablando a través de Pastor Naín, de Pastor Alexis. Amén. Y el hermano Alexis tocaba un punto muy importante, que es la soberanía de Dios. Recuerden que tenemos una serie, estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Mañana vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento en el cristiano. No se lo pierda, todo va junto. Es como un tratamiento de vitaminas que Dios nos da. Hoy les dio un paquete, mañana recibe usted algo. Y por favor, no echen saco roto. No hagan lo que nos dijo el pastor Naín hace unos días de la historia esa de la viejecita. Sí, que le mandó Dios una persona, otra persona, llegó al cielo y ya le estaba reprochando a Dios que por qué no le ayudó. Hoy el Señor le ha extendido su mano para ayudarlo a que usted supere la depresión, la ansiedad y todos esos puntos. Y le va a seguir dando palabra. Por favor, no deje de conectarse. Le amamos mucho, le mandamos un fuerte abrazo. Felices sueños. Que descanse. Tómate tu pastilla 3 veces al día de confianza en Dios y verás que sanas pronto. Amén. 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 Gracias, pastor. Bueno. Sana distancia, pero ¿qué?